Las disertaciones de Epicteto. Las disertaciones de Epicteto. 1. De Arriano, discípulo de Epicteto, respecto al sobre la esencia. ¿Qué me importa, dice Epicteto, si los seres se componen de átomos o de elementos impartes o de fuego y tierra? ¿Verdad que basta con conocer la esencia del bien y del mal, y las medidas de los deseos y los rechazos, y además las de los impulsos y las repulsiones, y administrar las cosas de la vida, sirviéndonos de aquellas medidas como cánones, y mandar a paseo lo que está por encima de nosotros, que quizá es inasible para el entendimiento humano? Y si alguien supusiera que esas cosas son perfectamente comprensibles, entonces, ¿qué provecho habría en comprenderlas? ¿O habrá que decir que tienen ocupaciones sin sentido quienes las asignan al discurso del filósofo como necesarias? ¿Será improcedente entonces, Epicteto, también el mandato délfico de «conócete a ti mismo»? Desde luego que no, responde Epicteto. ¿Y qué alcance tiene si alguien hubiera ordenado a un coreuta que se conociera a sí mismo? ¿No se habría aplicado al mandato ocupándose de sus compañeros de coro y de la armonía con ellos? Dijo que sí. ¿Y si hubiera sido un marinero y a un soldado? ¿Te parece que el propio ser humano es un ser vivo que ha sido hecho para sí mismo o para la comunidad? Para la comunidad, dijo Epicteto. ¿Por quién? Por la naturaleza, dijo Epicteto, que es y cómo lo gobierna todo, y si existe o no son cuestiones por las que no es necesario que nos metamos en camisa de 11 varas. Capítulo 2. De Arriano, discípulo de Epicteto. El que se enfada por lo presente y lo que le ha sido dado por el azar es en la vida un profano, mientras que el que sobrelleva noble y razonablemente lo que de esas cosas se deriva es digno de ser considerado un hombre bueno. Capítulo 3. Todo obedece y sirve al mundo, tanto la tierra como el mar como el sol y los restantes astros y las plantas y los animales de la tierra. También le obedece nuestro cuerpo tanto al enfermar y al mantenerse sano, cuando quiera aquel, como al hacerse joven y viejo y al atravesar los restantes cambios. Por tanto, es razonable que lo que depende de nosotros, es decir, la capacidad de juicio, no sea la única que se le oponga, pues es fuerte y superior y decide para nosotros lo mejor al gobernarnos a nosotros junto con el todo. Además de esto, el oponerse a él, aliándonos con lo irracional, no produce ninguna otra cosa sino atraer la vacuidad y hacernos caer en dolores y penalidades. Capítulo 4. De Rufo, según los escritos de Epicteto sobre la amistad. De los seres, unos los hizo la divinidad dependientes de nosotros, otros no dependientes de nosotros. Hizo dependiente de nosotros lo más hermoso y lo que más afán merece, con lo que la propia divinidad es feliz, el uso de las representaciones. Cuando ese uso es correcto, es la libertad, la serenidad, el buen ánimo y el equilibrio. Es también la justicia y la ley y el buen sentido y toda la virtud. Pero todo lo demás no lo hizo dependiente de nosotros. Por tanto, hemos de estar de acuerdo con la divinidad y, discerniendo por ese medio los asuntos, atender a nuestra vez por todos los medios lo que depende de nosotros y dejar en mano del mundo lo que no depende de nosotros, y tanto si nos pide los hijos como si la patria o el cuerpo o cualquier otra cosa, cedérselo gustosos.
Capítulo 5. De Rufo, según los escritos de Epicteto sobre la amistad. ¿Quién de nosotros no admira lo que se cuenta del lacedemonio Licurgo? Uno de los ciudadanos le dejó tuerto de un ojo y el pueblo le entregó al joven para que lo castigara como quisiera, mas él se abstuvo de ello. Por el contrario, después de educarlo y de hacer de él un hombre bueno, lo presentó en el teatro y como los lacedemonios se quedaran admirados, dijo: lo recibí de vosotros fanfarrón y violento, y os lo devuelvo correcto y educado. Capítulo 6. De Rufo, según los escritos de Epicteto sobre la amistad. En toda situación, es tarea propia de la naturaleza unir y adaptar el impulso a la representación conveniente y beneficiosa. Capítulo 7. Del mismo. Pensar que seremos despreciables para los otros si no causamos daño de todas las maneras a nuestros principales enemigos es de personas muy innobles e insensatas. Porque decimos que se reconoce al despreciable en que es incapaz de causar daño, pero se le reconoce mucho más en que es incapaz de causar provecho. Capítulo 8. De Rufo, según los escritos de Epicteto sobre la amistad. La naturaleza del mundo era y es y será así, y no es posible que los sucesos sucedan de un modo distinto de como son ahora. Y de este giro y cambio han participado no solo los hombres y los demás animales de la superficie de la tierra, sino también lo divino y, por Zeus, los propios 4 elementos giran arriba y abajo y cambian, y la tierra se hace agua, y el agua aire, y este a su vez se transforma de nuevo en éter. Y el mismo giro y cambio arriba y abajo. Y si alguien intenta inclinar a esto su mente y convencerse a sí mismo de aceptar voluntariamente lo forzoso, vivirá su vida muy comedida y armoniosamente. Capítulo 9. Cierto filósofo de renombre de la corriente estoica sacó de su bagaje el 5º libro de las disertaciones del filósofo Epicteto que, preparadas por Arriano, concuerdan sin duda alguna con los escritos de Zenón y Crisipo. En este libro, naturalmente en griego, leemos algo así. Las representaciones en el ánimo que empujan la mente del hombre hacia el alma de la cosa con la primera visión de lo que ocurre no nacen por la voluntad ni de modo arbitrario, sino que vienen a conocimiento de los hombres por cierta fuerza propia. Los asentimientos, por medio de los cuales se reconoce lo que ha sido visto, son voluntarios y nacen del arbitrio de los hombres. Por eso, cuando hay algún estruendo terrible procedente del cielo, o del hundimiento de un edificio, o un anuncio repentino de no sé qué peligro, o sucede alguna otra cosa del mismo tipo, es de necesidad que se conmueva, contraiga y palidezca también un poco el alma del sabio, no por estar atrapada por la sospecha de algún mal, sino por algunos movimientos rápidos y automáticos que se adelantan al oficio de la mente y la razón. Sin embargo, un momento después, ese mismo sabio no aprueba, sino que las aparta y las rechaza, y no le parece que haya en ellas nada de temible. Y dicen que en eso difiere el ánimo de los sabios del de los insensatos, en que el insensato aprueba también con su asentimiento las representaciones que por su propio impulso al principio se le habían formado en el ánimo como crueles y ásperas, y considera que las ha comprendido en sí mismas tal y como si en justicia hubiera de temerlas. El sabio, por el contrario, tras conmoverse en el color y en el rostro, breve y rápidamente,
sino que mantiene el estado y el vigor de su opinión, la que tuvo siempre sobre las representaciones de este tipo, la de que son cosas que no hay que temer en absoluto, aunque asusten con su aspecto falso y su terror ilusorio. Leí en el libro que mencioné que eso es lo que sentía y decía el filósofo Epicteto, extrayéndolo de las teorías estoicas. Capítulo 10. Oí decir a Favorino que el filósofo Epicteto había dicho que la mayor parte de los que parecen filosofar son filósofos sin hechos, solo de palabra. Aún es más vehemente lo que dejó escrito Arriano, que solía repetir en los libros que compuso de las disertaciones de aquel. Pues cuando veía a un hombre, dice Arriano, perdida la vergüenza, con afanes desacertados, de costumbres licenciosas, audaz, de lengua atrevida, y que se esforzaba por todo, salvo por su alma, cuando veía, sigue Arriano, a un hombre de este tipo, acercarse a los estudios y disciplinas de la filosofía, y aproximarse a la física, y meditar la dialéctica, y andar mirando y preguntando sobre muchos principios teóricos de este género, invocaba a los dioses y a los hombres, y muchas veces al tiempo que hacía las invocaciones, increpaba al individuo con estas palabras: también en griego en el original: hombre, ¿a dónde lo echas? Mira si está limpio el vaso, pues si lo echas en la vana opinión, echado a perder. Si se pudre, se habrá vuelto orina o vinagre, o cualquier cosa peor que esas. Seguramente nada hay más grave ni más cierto que esas palabras, con las que declaraba el mayor de los filósofos que los escritos y las enseñanzas de la filosofía, si van a parar a un hombre falso y degenerado, es como si fuera un vaso sucio y manchado, que se transforman, se cambian, se corrompen y vienen a ser orina o algo más sucio que la orina. Además de esto que oímos del propio Favorino, Epicteto solía decir: hay dos vicios que son con mucho los más graves y atroces de todos: la intolerancia y la incontinencia. Cuando no toleramos ni soportamos las injurias que nos infligen, o no nos apartamos de las cosas y placeres de los que debemos apartarnos. Por tanto, dice, si alguien guardara en su corazón estas dos palabras y procurara dominarlas y observarlas en su interior, éste estará siempre libre de errores y vivirá la vida más apacible. Y decía estas dos palabras: soporta y abstente. Cuando se trata de la salvación del alma y del respeto a nosotros mismos, hay que actuar incluso sin medida, como alaba Arriano que dijera Epicteto. Capítulo 11. De las charlas protrépticas de Arriano. Sócrates, cuando Arquelao le mandó a buscar para enriquecerlo, mandó que le respondieran: en Atenas 3 quénices de harina de centeno valen un óbolo, y fluyen regatos de agua. Si lo que tengo no me pareciera bastante, lo consideraría yo bastante, y entonces también me lo parecería. ¿O no ves que Polo no representaba con mejor voz ni con más agrado a Edipo rey que a Edipo en Colono vagabundo y pobre? ¿Parecerá peor que Polo, el hombre noble, por no representar bien cualquier papel propuesto por la divinidad? Ni siquiera imitará a Ulises, que resultaba distinguido no menos en harapos que con un espeso manto purpúreo. Capítulo 12. De Arriano. Hay algunos individuos magnánimos que llevan a cabo mansamente
con tranquilidad y calmadamente, cuanto hacen otros dejándose llevar por la cólera. Hay que guardarse del error de estos por ser mucho peor que enfadarse enérgicamente, pues los unos consiguen rápidamente saciar su ansia de venganza, mientras que los otros la prolongan por mucho tiempo, como los que tienen una fiebre ligera. Capítulo 13. De los recuerdos de Epicteto. Pero dice uno, veo a los nobles y buenos morirse de hambre y de frío. ¿Es que no ves a los que no son ni nobles ni buenos morirse de molicie, fanfarronería y falta de buen gusto? Pero es bochornoso que otro te alimente. ¿Y quién se alimenta por sus propios medios, malhadados, sino el mundo? Pues quien reclama a la providencia porque los malvados no pagan su pena, porque son poderosos y ricos, actúa como si dijera de quienes han perdido los ojos que no han pagado su pena porque aún tienen las uñas sanas. Pero yo digo que la virtud difiere de la maldad mucho más de lo que difieren los ojos de las uñas. Pero es bochornoso recibir de otro el alimento. ¿Y quién desdichado toma de sí mismo el alimento, sino el cosmos? Capítulo 14. De los recuerdos de Epicteto. Trayendo a colación a los intratables filósofos, a quienes no les parece que el placer sea conforme a naturaleza, sino que viene a ocupar el lugar de las cosas conformes a naturaleza, la justicia, el buen sentido y la libertad. ¿Por qué el alma se deleita y se encalma, como dice Epicuro, con los bienes del cuerpo, que son tan pequeños, y no experimenta placer con sus propios bienes, que son los mayores? Sin embargo, la naturaleza me dio también el respeto y me sonrojo mucho cuando sospecho que voy a decir algo vergonzoso. Esa emoción no me permite poner el placer como bien y objetivo final de la vida. Capítulo 15. De los recuerdos de Epicteto. En Roma, las mujeres manejan la República de Platón porque éste considera adecuado que las mujeres sean comunes. Atienden a las palabras y no a la intención del autor, porque no es que mande que se casen y convivan uno con una, y luego pretenda que las mujeres sean comunes, sino que destruye tal clase de matrimonio e introduce una especie nueva de matrimonio. Y es que en general los hombres disfrutan al hallar excusas para sus errores. Y en efecto, la filosofía dice que no conviene ni extender un dedo al azar. Capítulo 16. De los recuerdos de Epicteto. Hemos de saber que no es fácil que una opinión acompañe al hombre, a menos que uno la diga y la oiga cada día, y al tiempo se sirva de ella en su vida. Capítulo 17. De Epicteto. Al ser invitados a un banquete, no servimos de lo que hay, pero si alguien encargara al que le recibe que le sirva pescado o un pastel, resultaría fuera de lugar. Sin embargo, en el mundo, pedimos a los dioses lo que no nos están dando, y eso a pesar de ser mucho lo que nos han dado. Capítulo 18. Del mismo. Resultan graciosos los que se enorgullecen de lo que no depende de nosotros. Decía, yo soy mejor que tú, pues tengo muchos campos, mientras que tú te mueres de hambre. Otro dice, yo soy consular. Otro, yo soy procurador. Otro, yo tengo el pelo rizado. Pero un caballo no dice a otro caballo, oye, yo soy mejor que tú porque tengo gran cantidad de alfalfa y cebada y bocados de oro y arreos bonitos, sino que dice, yo soy más rápido que tú. Y cualquier ser vivo es mejor o peor según su propia virtud y maldad. Es que solo del hombre no hay una virtud que le sea propia, sino que hemos de remitirnos a los cabellos y los vestidos y los antepasados.
Capítulo 19. Los enfermos se enfadan con el médico que no receta nada y piensan que se desentiende de ellos. ¿Por qué no mantendríamos esa misma postura con el filósofo, de modo que creyéramos que se desentiende de que lleguemos a ser sensatos cuando no nos dice ninguna cosa práctica? Capítulo 20. Los que tienen el cuerpo en buenas condiciones soportan calores y fríos. Así también los que tienen el alma en buenas condiciones sobrellevan la ira y la tristeza y el exceso de alegría y las demás pasiones. Capítulo 21. De Epicteto. Por eso es justo alabar a Agripino, porque siendo un hombre de grandes merecimientos, nunca jamás se alabó a sí mismo, e incluso si algún otro le alababa, se sonrojaba. Este hombre, decía, era tal que escribía la alabanza de las dificultades que le acaecían. Si tenía fiebre, de la fiebre; si tenía mala fama, de la mala fama; si le desterraban, del destierro. Y una vez dijo, cuando iba a cenar, se le presentó uno diciendo que Nerón mandaba que fuera al destierro, y él dijo, pues entonces cenaremos en Aricia. De Agripino. Cuando Agripino era gobernador, intentaba convencer a los que había condenado de que les venían bien haber sido condenados. Pues no deposito mi voto condenatorio como enemigo vuestro ni como ladrón, sino como vigilante y cuidador, como consuela al médico a quien ha de sufrir una amputación y le convence de que se someta a la operación. Capítulo 22. De Agripino. Cuando Agripino era gobernador, intentaba convencer a los que había condenado de que les venía bien haber sido condenados. Pues no deposito mi voto condenatorio como enemigo vuestro, ni como ladrón, sino como vigilante y cuidador, como consuela al médico a quien ha de sufrir una amputación y le convence de que se someta a la operación. Capítulo 23. De Epicteto. La naturaleza es admirable y, como dice Jenofonte, amante de sus seres vivos. Al cuerpo, que es lo más desagradable y sucio de todo, lo amamos y lo cuidamos. Si hubiéramos de cuidar, aunque fuera solo por 5 días, el cuerpo del vecino, no lo soportaríamos. Mira lo que ha de ser levantarse por la mañana y limpiar los dientes ajenos y lavar esas partes cuando ya han hecho lo que han de hacer. Es verdad que es admirable que tengamos cariño a una cosa a la que tanto servimos a diario. Lleno el saco y luego lo vacío. ¿Qué hay más pesado que esto? Pero he de servir a la divinidad. Por eso sigo aquí y soporto el lavar, alimentar y cubrir este desdichado cuerpecito. Cuando era joven también me transmitía otras órdenes y aún así lo soporté. ¿Por qué entonces no soportáis que la naturaleza que nos lo dio nos lo quite? Le tengo cariño, dice. ¿Y no fue, como decía hace un momento, la propia naturaleza quien te concedió también el tenerle cariño? Pues ella misma te dice, déjalo ya y no tengas más problemas. Capítulo 24. Si un joven muere, reclama uno a los dioses porque ha sido arrebatado antes de tiempo. Si se retrasa en morir un anciano, también reclama a los dioses, porque aún tiene problemas cuando ya le convenía descansar. Mas cuando la muerte se acerca, no menos quiere vivir y mandar a buscar al médico y le pide que no omita ningún afán ni cuidado. Y decía, admirables los hombres que no quieren ni vivir ni morir. Capítulo 25. De Epicteto. Cuando trates a alguien con violencia y amenazas, acuérdate de decirte lo de eres manso y pasarás la vida sin necesidad de arrepentimiento ni de correcciones si no obras ninguna acción salvaje. Capítulo 26.
Eres una almita que lleva a cuestas un cadáver, como decía Epicteto. Capítulo 27. Dijo que halláramos un arte sobre el asentimiento y en lo relativo a los impulsos mantuviéramos a salvo la atención para que los impulsos sean con reserva, para que sean sociables, acordes con el mérito, que nos abstuviéramos siempre del deseo y no nos sirviéramos del rechazo en nada que no dependa de nosotros. Capítulo 28. La disputa no versa sobre cualquier cosa, sino sobre estar loco o no estarlo. Capítulo 28a. Decía Sócrates, ¿qué queréis? ¿Tener almas de seres racionales o irracionales? De seres racionales, Sócrates. ¿De qué seres racionales? ¿De los sensatos o de los insensatos? De los sensatos, Sócrates. ¿Y por qué nos las buscáis? Porque las tenemos. Entonces, ¿por qué os contradecís y mantenéis diferencias? Capítulo 28b. Infortunado de mí que me ha ocurrido esto. No, sino afortunado de mí que habiéndome ocurrido esto, me mantengo contento, ni quebrantado por el presente, ni temeroso por el futuro. Una cosa así podía sucederle a cualquiera, pero no cualquiera se hubiera mantenido ante ella libre de penas. ¿Por qué entonces considerar más bien aquello un infortunio que esto una suerte? Y en general, ¿llamas infortunio del hombre a lo que no es un fracaso de la naturaleza del hombre? ¿Te parece que es un fracaso de la naturaleza del hombre lo que no cae fuera de los designios de su naturaleza? Entonces, ¿qué? Has aprendido sus designios. ¿Verdad que este suceso no te impide ser justo, magnánimo, sensato, razonable, sereno, sincero, respetuoso, libre y lo demás con cuya presencia consigue lo suyo propio la naturaleza del hombre? Acuérdate pues ante cualquier cosa que te impulse a la tristeza de usar este precepto. No es que sea esto un infortunio, sino que el sobrellevarlo noblemente es una suerte. Capítulo 29. Del Manual de Epicteto. En cualquier circunstancia no pienses en nada tanto como en la seguridad. Es más seguro callar que hablar, y al dar rienda suelta al hablar, ¿cuánto habrá falto de sentido y lleno de reproche? Capítulo 30. De Epicteto. Ni ha de estar fondeada la nave mediante una sola ancla, ni la vida de una sola esperanza. Capítulo 31. Del mismo. Hay que andar lo que se pueda con las piernas como con las esperanzas. Capítulo 32. De Epicteto. Es más necesario curar el alma que el cuerpo. Mejor estar muerto que vivir indignamente. Capítulo 33. Del mismo. De las cosas deleitosas, las que suceden raramente agradan más. Capítulo 34. Si alguien va más allá de lo comedido, lo más agradable se transforma en lo más desagradable. Capítulo 35. No es libre nadie que no se domine a sí mismo. Capítulo 36. Cosa inmortal y perpetua es la verdad, que nos ofrece no la belleza, que se marchita con el tiempo, ni la franqueza, que nos puede ser arrebatada por la justicia, sino lo justo y lo acordado por la costumbre, distinguiendo de ello lo injusto y refutándolo.